Hola, ¿qué tal comunidad lectora? Espero estén de lo mejor. En el video de hoy les traigo un pequeño análisis de Dante, poeta como personaje, caracterizado como una autoficción del mismo autor y el contraste de ambos. Acompáñame para descubrirlo. El comienzo del poema da en la obra literaria una representación cercana del personaje, encontrándose atrapado en una selva oscura lleno de miedo, y con la incertidumbre de si su vida terminaría al toparse con las bestias en su camino. Esto desencadenó un Dante temeroso y atraído por las ganas de poder salir de ese problema, y muy pronto el objetivo de su escape se verá aliviado al encontrarse con su maestro Virgilio. Aquí el personaje no se presenta solo a sí mismo, sino que es figura ejemplar del cristiano en busca de la salvación. En esta perspectiva el lector se ve involucrado en su historia y participa de los primeros momentos de la obra, y así, al igual que Dante, tampoco el lector conoce su propio destino eterno, tampoco él tiene un lugar en el mundo de ultratumba dantesco y cualquier final puede ser el suyo. Aquí el lector y protagonista de la Divina Comedia es el foco de toda acción e interacción con los otros personajes, debido a que Dante presenta los elementos que lo componen siendo el ajeno a los mismos, pues es su palabra la que sirve de vínculo entre el poeta y el lector. Así eligió presentar su poema ficticio como un registro de los eventos que realmente le sucedieron, aunque sea inspiración soñadora, pero entre ello hay un gran abismo entre el Dante poeta y el Dante como personaje impregnado en la obra. Por ejemplo, el poeta a menudo retrata a su personaje como un protagonista compasivo, mirando desde lo alto y a la vista de los pecadores que sufren, pero Dante poeta eligió colocarlos en el infierno e imaginó su sufrimiento. Como resultado, el personaje es en absoluto representativo del poeta Dante. Es una versión muy simplificada, comprensivo, misericordioso, algo temeroso del peligro y confundido tanto moral como intelectualmente por su experiencia en el infierno. A medida que el poema progresa, el personaje de Dante gradualmente aprende a abandonar su simpatía y adopta una actitud más despiadada hacia el castigo de los pecadores, palabra que describe no solo los estados del alma y la conciencia, sino también a las figuras que en aquel averno se encuentran, ya sea cumpliendo castigos o imponiéndolos, y los empieza a ver como un mero reflejo de la justicia divina. Tal es el caso de Minos, quien enrollándose sobre su cola, decide a qué círculo del infierno irán a parar las almas que por primera vez ingresan, o de Francesca de Rimini o su cuñado Paolo, ambos condenados al círculo de la lujuria. Aquí el poeta escucha y comenta las historias de los condenados, reflexionando sobre cómo las flaquezas humanas sobrepasan la razón. Sin embargo, Dante es presentado como un observador y filósofo que se limita a atravesar el infierno escoltado por Virgilio sin involucrarse físicamente en el lugar. Su ánimo es débil y su fuerza flaquean ante las imágenes que el inframundo presenta, así como también se estremece ante los castigos que allí ve. A tal punto llega su fragilidad de hombre de letras y filósofo que incluso pierde su conocimiento cuando cruza el río Aqueronte. El que Dante sea al mismo tiempo autor y personaje no es una novedad respecto a la tradición clásica, sin embargo en la comedia es completamente nueva y revolucionaria. La narración de los hechos en primera persona, esta lección de extraordinaria eficacia dramática y narrativa, comporta la coincidencia entre narrador y protagonista. Con la decisión de participar personalmente en las acciones de su comedia, el poeta solucionó algunos inconvenientes relacionados con la verosimilitud de la misma. ¿De qué manera? Si no fuera a través del relato de un testigo en primera persona, y Dante sí que lo es, podríamos sentirnos nosotros, incrédulos y prevenidos lectores, más cerca de esos paisajes oscuros que nos pintan sus ojos. Este es otro ejemplo de que la autoficción no se inventó hace poco. Como testigo, el poeta se siente en la obligación de contarnos lo que vio y lo que sintió en ese lugar al elegirse como personaje y testigo de su propia narración. Al poeta no le queda otra que referirnos a la verdad, y esta verdad que se origina de su propia observación, de los testimonios de los otros personajes o incluso de las iluminadas palabras de Virgilio, no es más que su propia verdad. Las acusaciones de arbitrariedad a la hora de escoger a los personajes que habitarían su infierno se ven diluidas entonces en la imposibilidad, ahora material, de que él, un simple personaje más, pudiera intervenir en esta escogencia. Al poeta no le es permitido trastocar el orden establecido, tan solo ser partícipe de ese orden.
Y gracias a ello Borges encuentra otras implicaciones en el problema de la decisión técnica de Dante, al incluirse al mismo tiempo como personaje y narrador de su propio poema. Una de sus tareas, no la más fácil, es ocultar o disimular esa omnipresencia. El problema era singularmente raro en el caso de Dante, obligado por el carácter de su poema a adjudicar la gloria o la perdición, sin que pudieran advertir los lectores que la justicia que emitían los fallos era, en último término, él mismo. Para conseguir ese fin, se incluyó como personaje de la comedia e hizo que sus reacciones no coincidieran o solo coincidieran alguna vez, en el caso de Filippo Argenti o en el de Judas, con las decisiones divinas. Lógicamente no hubiera sido lo mismo que el propio Dante emitiera los juicios sobre los personajes del infierno. Al ceder esta tarea a otros, él se vincula y se nos presenta como un simple testigo, alguien cuya responsabilidad es la de referirnos los acontecimientos de los que él mismo es parte fundamental. Aunque el relato del autor lo hizo con fines ajenos al tema, ya que como el mismo Dante se pone como personaje dentro de su propia obra, a modo de crítica y venganza de sus detractores, que lo exiliaron fuera de su pueblo, presentándolos a todos los demás mercaderes y comerciantes como ejemplos de vileza, pecados y vicios, condenándolos o maldiciéndolos a modo de castigos, pensados en un infierno imaginario, donde él es el único que puede transitar y salir de la penalidad por un propósito mayor, cuál era el amor que sentía por su amada. Así de sencillo, es como el cisne que desciende al pantano para luego alzar vuelo sin mancharse nunca el blanco plumaje. La obra no deja de ser una crítica satírica a toda la sociedad hipócrita que lo humilló. Él nunca pensó que la iglesia lo tomara en serio, menos calculó la pegada y la trascendencia que tendría la obra en un futuro. Para finalizar, déjame en la bandeja de comentarios tu opinión acerca de este tema. Muchas gracias.